llegar a solicitar cuando estamos frente a un paciente que estamos pensando que se trata de un problema de anemia, es el frotis de sangre periférica, ¿no? En el frotis de sangre periférica nosotros también hemos adelantado un poquitito, hemos indicado que podemos ver las alteraciones de la forma que puede llegar a tener el glóbulo rojo, o las alteraciones en la coloración que puede llegar a tener el glóbulo rojo, o definitivamente las alteraciones en el tamaño que puede llegar a tener el glóbulo rojo. Y sin embargo, eso a nosotros nos ayuda para hacer un diagnóstico muchísimo más certero o muchísimo más exacto. También habíamos hablado en anteriores clases teóricas que la hematología de un tiempo a esta parte está inmiscuida o está relacionada con todas las especialidades que ustedes pueden llegar a ver, porque generalmente en todas, por lo menos en las 4 especialidades básicas que les va a tocar rotar durante el internado rotatorio, ustedes tienen que llegar a saber que la hematología va a ir de la mano de las 4 especialidades. Siempre con patologías ya sea de la serie roja o patologías de la serie blanca principalmente, e inclusive trastornos hemorrágicos que están asociados netamente a la parte de lo que son las plaquetas. ¿Para qué o cuál es la importancia del frotis de sangre periférica o del extendido de sangre periférica? Acá les vamos a ir mencionando ya su importancia. Uno, nos sirve para saber, el estado hematológico de un paciente. Nos sirve para orientarnos sobre el tratamiento y seguir el curso de mantenimiento del mismo. Nos sirve, en el caso de los glóbulos rojos, para hacer la clasificación tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nos sirve como indicador de los efectos nocivos que puede llegar a causar ya sea la quimioterapia o ya sea la radioterapia. Se estarán dando cuenta, es para nosotros sumamente importante. Nos sirve para evaluar el día 8 del tratamiento con corticoides. ¿A qué se refiere con eso? Los cambios que puede llegar a presentar las células de la sangre cuando nosotros estemos llegando a utilizar grandes cantidades de corticoides, como suele realizarse en muchos de los tratamientos de diferentes enfermedades asociadas netamente a las células de la sangre. Nos sirve para hacer un diagnóstico presuntivo de algunos síndromes y algunos procesos anémicos. Y finalmente nos sirve para confirmar el recuento de glóbulos blancos, de plaquetas y de células anormales que pueden estar circulando, como su nombre dice, en sangre. Pues todos estos aspectos los vamos a dar lugar nosotros a partir de un simple extendido, que sería un poquito o una gota o varias gotas de sangre, el cual nosotros lo vamos a extender directamente en un portaobjetos para posteriormente realizar justamente la lectura gracias al microscopio. De ahí que tenemos que llegar a saber que ese extendido de sangre va a llegar a tener 3 lugares donde nosotros tenemos que llegar a saber, porque cada lugar nos sirve para ver un tipo de célula. Vamos desde lo que es el origen o la base, el cuerpo y la cola, que sería el final del extendido de la sangre. Ahora, si ustedes quieren ir viendo de acuerdo a los sitios donde se encuentran qué tipo de células los vamos a llegar a ver, tenemos a nivel del origen, vamos a lograr ver solo linfocitos. Y de ahí que me puedo llegar a confundir, ¿no? Como voy a ver gran concentración o gran cantidad de linfocitos, puedo llegar a decir inclusive que estoy frente a una linfocitosis, cuando no es el aspecto. Solamente es porque yo debo escoger el mejor lugar para poder ir realizando la lectura correspondiente. Segundo, la zona ideal, que vendría a ser la parte central, que es el cuerpo, es el lugar donde yo definitivamente tengo que hacer la lectura de este extendido, porque ahí es donde me van a dar todos los parámetros ideales, como su nombre dice, para poder ir sacando un diagnóstico directo. Y finalmente la cola, que solamente se van a llegar a localizar a este nivel
los neutrófilos y los monocitos. Por si acaso, también a la cola se lo denomina como el lugar de barbas. ¿Para qué me sirve? ¿O qué vamos a observar a partir de lo que es la prótesis de sangre periférica? Los glóbulos rojos, en realidad los tres elementos de la sangre, los tres elementos celulares. Pero en los glóbulos rojos, ¿qué es lo que me va a permitir ver? El color del glóbulo, el tamaño del glóbulo rojo y la forma. Mientras que en los glóbulos blancos voy a ver el tamaño, la forma, la presencia o no de granulaciones, la presencia o no de lobulaciones y la relación que existe entre lo que es núcleo y citoplasma. Y en las plaquetas de igual forma, el tamaño, la forma y las agrupaciones que se puedan llegar a presentar. Ojo, generalmente se les llega a preguntar y decimos, ¿no? ¿Cuál de los elementos no se identifica a partir de un frotis de sangre periférica con relación al glóbulo blanco? Y lo primero que me ponen ustedes es color, perdón, al color lo dan como válido. Estamos hablando, si es el glóbulo blanco, es blanco, ¿será que se podrá pintar de rojo? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una comprensión mejor de la lectura que vayamos realizando. Por eso se llama glóbulo blanco, porque carece de color. Si nosotros hablamos en esta oportunidad netamente de lo que es el reporte de la serie roja, lo normal que tendríamos que nosotros determinar o lecturar es una normocromía con una normocitosis. ¿Qué significa eso? Normocitosis de tamaño de un glóbulo rojo normal con una coloración de igual forma normal. Bien, entonces eso es lo que tendríamos que llegar a investigar. Cualquier alteración relacionada a una normocitosis y normocromía ya es patológico por si acaso. Bien, vamos a ir hablando o vamos a ir viendo, porque esto es a manera, como hemos dicho, práctico, es a manera de simplemente de un atlas que tenemos que irlo reconociendo. Hipocromía, alteración en la coloración del glóbulo rojo. Hipo, disminuido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que empezar a encontrar que glóbulos rojos despigmentados en la parte central y solamente van a tener un pequeño halo a nivel periférico, lo cual a ustedes les está hablando de un glóbulo rojo despigmentado, ¿ya? Hipocrómico. Y a partir de esa hipocromía, yo tengo que empezar a determinar o tengo que empezar a sospechar qué es lo que está pasando con este glóbulo rojo. Puede ser que estoy con deficiencia de hierro, pues hemos indicado también en la parte teórica que el hierro es un dato importantísimo dentro de lo que viene a ser la estructura de la hemoglobina. Si yo no tengo hierro por si acaso, pues la estructura de la hemoglobina siempre va a estar alterada y voy a tener alteraciones justamente a nivel de lo que es la coloración. Seguimos viendo acá hipocromías, ¿ya? Glóbulos rojos que están despigmentaditos. Acá, por ejemplo, hay bastante tipo de diferentes formas de glóbulos rojos, desde lo que son un dacriocito, las famosas plaquetas, los esferocitos, las anulaciones, fenómeno de Raynaud, ¿ya? Tenemos eliptocitos, entre los que estamos pudiendo observar, ¿ya? Acá lo que más me interesa que ustedes vayan reconociendo esto, la despigmentación que se está llegando a presentar a nivel de lo que es el glóbulo rojo. Pero acá esta placa, por ejemplo, me está mostrando varias alteraciones de forma a nivel del glóbulo rojo. Habíamos determinado bastantes conceptos relacionados a lo que es policromatofilia. Y para nosotros policromatofilia es sinónimo de ¿qué? De inmadurez de glóbulos rojos. Es un glóbulo rojo inmaduro o también llamado reticulocito, ¿no? El reticulocito es la forma inmadura de glóbulo rojo que yo tengo que llegar a determinar. Es esa coloración azul grisácea que yo puedo llegar a tener dentro de lo que viene a ser mi extendido o mi frotis de sangre periférica, que me estaría hablando a favor, como su nombre dice, de inmadurez. Y la inmadurez para nosotros es sinónimo de ¿qué? De reticulocito. Si nosotros tenemos gran concentración de reticulocitos en sangre periférica,
quiere decir que hay algún trastorno que se está presentando a nivel de lo que es la sangre y por lo cual la médula está produciendo grandes cantidades de células inmaduras, seguramente con el afán de tratar de compensar la deficiencia que se está presentando. No solamente hemos hablado de alteraciones a nivel de la coloración, sino que tenemos que hablar alteraciones a nivel del tamaño del glóbulo rojo. Y entre las alteraciones del tamaño del glóbulo rojo, tenemos, por ejemplo, los glóbulos rojos que se encuentran completamente disminuidos de tamaño y que para nosotros eso significa ¿de qué? De microcitosis. Y si no podemos hacer una lectura relacionada a lo que es protis de sangre periférica, pues ahí tenemos los famosos índices de Wittrock o los índices hematimétricos que también me sirven para poder determinar estos aspectos. ¿Qué tendría que marcar para ver el tamaño del glóbulo rojo? El volumen corpuscular medio. ¿Cómo tendría que estar el volumen corpuscular medio? Si estoy hablando de microcitos, disminuido. ¿De acuerdo? Entonces, un volumen corpuscular medio, sinónimo de microcitosis, sinónimo de glóbulos rojos pequeños, y este es sinónimo también de una enfermedad que nosotros lo tenemos todos los días, que se llama lamentablemente microcitosis más la hipocromía, anemia ferropénica, que sería ese el resultado. Lo contrario a la microcitosis tendría que ser, pues, el aumento de tamaño del glóbulo rojo. Y eso se llama macrocitosis. Y la macrocitosis también habla de otro tipo de enfermedad, ¿no? La macrocitosis está asociada honestamente a una enfermedad llamada de megaloblastosis. La megaloblastosis es sinónimo de glóbulos rojos grandotes o glóbulos rojos gigantes, que si nosotros volvemos a la placa anterior, pues tiene sentido. Bastante cantidad de glóbulos rojos pequeños en relación a esta otra placa que parecía ser un empedrado, porque los glóbulos rojos definitivamente son gigantes o son grandes. Y si nosotros nos vamos directamente a hablar lo que viene a ser la relación del volumen corpuscular medio dentro de los índices de Wittrock, pues en este caso la macrocitosis refleja un volumen aumentado. ¿Ya? Entonces, microcitosis, volumen corpuscular medio disminuido, y macrocitosis, volumen corpuscular medio aumentado. Y con eso nosotros no hay necesidad de tener que realizar este proceso en caso de que no tengamos la experiencia correspondiente, pero eso no significa que tenemos que desconocer este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque a partir de simplemente estos datos nosotros ya vamos a empezar a hacer diagnóstico de muchas enfermedades. Aquí hemos dicho que se llama poiquilocitosis, las alteraciones en la forma del glóbulo rojo. Y la anisocitosis, alteraciones en el tamaño del glóbulo rojo. Son dos términos, por favor, que no puedo irme olvidando, ¿no? Cuando les digan en un reporte, tenemos doctor anisocitosis más poiquilocitosis. Ah, ya, hay alteraciones en el tamaño y hay alteraciones en la forma del glóbulo rojo. Perfecto. Ahora lo que tengo que ir a determinar es qué tipo de alteraciones de forma y qué tipo de alteraciones de tamaño. Si son pequeños, son despigmentados, pues anemia ferropénica. Si son grandes y son saturados de hemoglobina o que tienen gran concentración de hemoglobina, se los denomina anemia megaloblástica. Entonces, para mí estos datos ya son de gran valía. Entre las alteraciones de la forma existe un sinnúmero. Y cuando hemos hablado de alteraciones de forma, también tenemos que empezar a decir que está existiendo alguna alteración en los órganos productores de eritrocitos. ¿Cuáles son estos? Los órganos hematopoyéticos. No solamente médula ósea, por si acaso, ¿no? Puede ser que haya una alteración a nivel hepática, puede ser que haya alguna alteración a nivel esplénica, puede ser que haya alguna alteración a nivel de lo que viene a ser los ganglios linfáticos, etc. Pues entonces todos los órganos hematopoyéticos en sus determinados momentos hacen la función de productores de eritrocitos, pero el principal lugar hemos indicado que es la médula ósea. ¿Cuáles son estas alteraciones en la forma que nosotros podemos llegar a encontrar dentro de lo que es el protis? Por ejemplo, un glóbulo rojo que tenga la forma de erizo, esto se lo denomina equinocito, y si nosotros queremos llevarlo a alguna patología, el equinocito está presente en las enfermedades hepáticas, está presente en los problemas con uremia,
Está presente en pacientes que sufren grandes quemaduras, está presente en los pacientes que tienen cáncer de estómago, y está presente en los pacientes que hacen tratamientos con heparina. Pues entonces, tengo las causales como para que yo tenga equinocitos presentes en lo que es el frotis de sangre periférica. Tenemos el estomatocito, que es un glóbulo rojo que tiene la forma de boca, que generalmente va a estar presente en una enfermedad que es una anemia hemolítica llamada estomatocitosis hereditaria, así se lo denomina, que también puede estar presente en los pacientes que son cirróticos o intoxicados por etanol o por plomo. Tenemos al esferocito, como su nombre dice, que es un glóbulo rojo que tiene la forma redonda. Tenemos un esquistocito, que es un glóbulo rojo que tiene la forma de... En realidad es un fragmento de glóbulo rojo, o que vamos a llegar a tener la forma de casco. El acantocito, que es un glóbulo rojo que tiene espuelas, o si ustedes quieren espinas, o si ustedes quieren espolones. Tenemos el codocito, que tiene la forma de diana o sombrero mexicano o campana, ¿ya? Dacriocito, que tiene la forma de lágrima o raqueta. Drepanocito, que tiene la forma de media luna, o también llamada célula os. Eliptocito, que tiene la forma elíptica. El queratocito, que tiene la forma de casco. El nisocito, que tiene la forma como si existieran dos concavidades en una misma célula. Ahora lo vamos a ir viendo para que ustedes no digan, el doctor está hablando de memoria. Acá tenemos, por ejemplo, al equinocito. Hemos dicho que tiene que tener la forma de erizo. Esta es la forma en la cual ustedes lo van a poder reconocer en un frotis de sangre periférica. Y así se lo ve. Por eso es que se lo ha dado esa denominación de erizo, ¿ya? Ahora tenemos el estomatocito, que sería un glóbulo rojo que tiene en la parte central una especie de boca. Por eso viene de estomatocito, ¿no? De boca, que justamente nosotros vamos a encontrar en diferentes enfermedades, como por ejemplo la estomatocitosis hereditaria, o como en el caso del equinocito, hemos dicho, en enfermedades hepáticas, urémicas, quemaduras, cáncer de estómago, o tratamientos con heparina, o los pacientes politransformados. También llegan a tener otro tipo de nombres, por si acaso. El equinocito también se lo denomina célula en fresa, célula cremada o célula dentada, si ustedes quieren. Eso es indiferentemente de cómo quieran ustedes llamarle a este tipo de células o dependiendo de qué tipo de literatura estén llegando a ver. Y por eso es que no necesitamos, por eso siempre hemos comentado, no necesariamente tenemos que ser un país pobre como para no tener tecnología o para no tener conocimientos, ¿no? El hecho de tener conocimientos no es de pobreza, por si acaso. Es al revés, que tenemos las ganas de seguirnos capacitando más. Dependiendo del tipo de lectura que ustedes hagan, les pueden encontrar que simplemente, tenemos bastantes células fresa, entonces, ya, una célula fresa también es un equinocito. Me habían dicho que se pueden presentar en estas enfermedades, pues entonces empiezo a buscar justamente esas causas. Acá está. Esto ya es visto en microscopio y así es como se ve el equinocito. Como un erizo o como una fresa, si ustedes quieren. Y el estomatocito es lo que yo les decía, que va a llegar a tener justamente la forma de una boca en la parte central. Este, por ejemplo, es una boquita del glóbulo. Acá tenemos otro, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Así es como nosotros lo vamos reconociendo a los estomatocitos. Y esto hemos dicho que se va a presentar ¿en qué? En una estomatocitosis hereditaria. ¿Qué es la estomatocitosis hereditaria? Un tipo de anemia hemolítica. Esferocito, yo creo que acá no nos perdemos. Un glóbulo rojo que va a tener la forma completamente redonda. ¿Ya? Y acá tenemos lo que es un esquistocito, hemos dicho que es un fragmento de glóbulo rojo. Si vale el término, es un glóbulo rojo que se ha destruido y estamos llegando a captarle algunos pequeños restos de este glóbulo rojo. Por eso se los denomina glóbulo rojo fragmentado o que tienen a veces la forma de un casco, mientras que el otro es verdaderamente redondo. Acá está y lo vamos a ir mencionando. Esferocitos.
esferocitos, bastantes esferocitos. Esto también se va a presentar en otro tipo de enfermedad de anemia hemolítica que se llama esferocitosis. ¿Ya? Acá también tenemos. Y lo que queremos es ver restos o fragmentos de célula. Esos son los esquistocitos. ¿Ya? Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Si se dan cuenta, un glóbulo rojo normal, pero acá tenemos ya un fragmento de glóbulo rojo. Bastantes esquistocitos. Bastantes fragmentos de glóbulo rojo. En el contexto de la clínica de un paciente, tenemos que ir determinando, de por ahí estamos frente a un paciente cirrótico, ¿no? Tenemos al famoso codocito y tenemos al famoso acantocito. ¿Ya? El codocito, que le dicen también las células en famoso sombrero mexicano. Ahí está. Por eso lo denominan así, como sombrero mexicano, o también llamada campana. Y sin embargo, el acantocito es ya la célula que va a tener espuelas, espinas o espolones. Eso es lo que tenemos que diferenciar. No es lo mismo que un erizo, si se dan cuenta. Este tiene otra característica. Entonces no me puedo ir confundiendo. Acá está. ¿Ya? Sus espolones, sus espuelas. Un acantocito. ¿Ya? Un codocito. De igual forma. Acá tenemos bastantes acantocitos. Son como una especie de estrellas. Una célula drepanocítica, así se llama, una enfermedad sumamente complicada como es la anemia falciforme. Y es como nosotros lo vamos a llegar a ver por si acaso. Esto es una imagen tridimensional hermosísima por si acaso, donde nos ha logrado captar, así se llama, a los drepanocitos. Anemia falciforme. Otro tipo de anemia de tipo hemolítico. Dacriocito, una célula que tiene la forma de lágrima o de raqueta. Un eliptocito, una célula que tiene la forma elíptica. Y vamos a irlo viendo. No creo que nos lleguemos a confundir. Aquí está un dacriocito, un dacriocito, un dacriocito, dacriocitos, dacriocitos. Así es como se ven en el propio de sangre periférica. Y los famosos eliptocitos. Bastantes eliptocitos. Eliptocitosis hereditaria también la enfermedad. Yo creo que es imposible de podernos perder. Queratocito es la célula que tiene la forma de un casco o de cuerno. Acá está dibujando ese tipo de aspecto. ¿Ya? O un isocito que supuestamente va a tener, es una célula que tiene dos concavidades. Ahí está una y ahí estaría la otra. Entonces es así como nosotros tenemos que llegarlo a ver. Este es un queratocito por si acaso. Ya, una célula en casco o con cuerno, si ustedes quieren. De igual forma. Este es el fenómeno de rollout o anulaciones, si ustedes quieren. La interposición de una célula sobre otra. Esta, o también llamada células en pila de monedas. Este es el fenómeno de rollout que está presente mucho en lo que son los cuadros de anemia, por si acaso. Inclusiones también hemos hablado, ¿no? Los famosos inquilinos que podemos encontrar dentro del glóbulo rojo. Y estos son los famosos anillos de Cabot, restos de cromatina, los cuerpos de Hobel-Holly, ¿ya? Cuerpos de Hobel-Holly, que son inclusiones, que son restos de cromatina al igual. Los cuerpos de Papeney, que son gránulos de hierro, por si acaso, bastantes gránulos de Papeney. Los cuerpos de Ames, que son parecidos a los cuerpos de Papeney, pero estos que son restos o son precipitaciones de hemoglobina. Y dentro de estas inclusiones los famosos parásitos. Filaria, Leishmania, Plasmodium, que están en el interior del glóbulo
rojo y que definitivamente empiezan a producir su destrucción. Y finalmente, los reticulocitos. Y ahí alguien me preguntaba en la parte teórica, ¿me sirve mucho la determinación del recuento o del reticulocito corregido? Sí, señor. Y esta es la fórmula para sacar ya el recuento corregido, que significaría porcentajes de reticulocito por el hematocrito del paciente, y todo esto lo voy a dividir por el hematocrito normal para el paciente. Y con eso yo tengo que llegar a este tipo de parámetros. En niños, entre 2 y 6%, y en adultos, de 0,3 a 2%. Esto generalmente manejamos nosotros de 0,5. No puede estar ni por debajo y no puede estar ni por encima. El hecho de que esté excesivo significa que seguramente estamos tratando de compensar la deficiencia de los glóbulos rojos adultos que se están presentando. Y el hecho de que estén ausentes me puede estar hablando a partir de lo que es una falla a nivel medular en la producción de este tipo de células que serían sumamente importantes para nosotros. ¿Cuál es el problema de la disminución de los glóbulos rojos? Las anemias. ¿Y cuáles son las patologías correlacionadas al aumento de número? La poliglobulia. Y la poliglobulia puede ser relativa o la poliglobulia puede ser absoluta. Eso es todo lo relacionado a lo que es un frotis de sangre periférica, que necesariamente ustedes lo tienen que llegar a conocer o lo tienen que llegar a determinar o lo tienen que llegar a valorar, porque hemos dicho que es un estudio definitivamente importantísimo para nosotros, importantísimo en el contexto de que nos sirve para poder hacer un diagnóstico ya adelantado a algunas patologías o algunos problemas de salud que se pueden estar llegando a presentar en el paciente. Este recuento, por si acaso, lo determina netamente lo que es el hematólogo, ¿no? O el inmunohematólogo, puede ser. O dentro de la parte bioquímica, los inmunohematólogos, o sea, los que están especializados en hacer inmunología. Ellos van a determinar este tipo de aspectos, pero no todas las personas pueden hacer la lectura de este tipo de aspectos. Para el conocimiento de ustedes y para poder llegar a interpretar, pues ahí lo tienen como un pequeño resumen, por favor, para que de aquí en adelante no les agarren, si vale el término, en curva, y ustedes digan, escucha, no sé de qué se refiere cuando me hablan de frotis de sangre periférica. Pregunta, señores. Todo esto está relacionado a la morfología celular, a los cambios de la forma de la célula o del glóbulo rojo, a los cambios en el tamaño o a los cambios de la coloración del glóbulo rojo. Pues entonces que lo consigo a partir de un estudio que se llama frotis de sangre periférica y que me sirve para hacer un diagnóstico ya de las enfermedades que se pueden estar presentando con relación justamente a este tipo de células. Nuevamente recalcando, ¿quién hace el informe de este estudio? El hematólogo. ¿Ya? Disculpe, tengo una pregunta. Cuando se realiza una esplenectomía, ¿qué tipo de cuerpos es más común encontrar? ¿Los de Pappenheimer o los de Heinz? Es indiferente, ¿por qué? Porque vas a dependerte del tipo de paciente que además tengas. Puede ser que les encuentres los dos o puede ser que encuentres uno solo, dependiendo del contexto en el cual también se encontraba tu paciente. Te pongo, de por ahí estabas, además de tener un trastorno a nivel del vaso, estabas con deficiencia de hierro. Bien, entonces una deficiencia de hierro que inclusive estabas con consumo del hierro de depósito. Entonces no tendrías que encontrar los cuerpos de Pappenheim, vas a encontrar más concretamente que restos de hemoglobina precipitada. ¿Ya? Entonces va a depender muchísimo, por eso lo que yo quiero que me entiendan a partir de esto, que el frotis de sangre periférica también venía terminando siendo un examen complementario. Y hemos dicho que el diagnóstico principal lo vamos a dar a partir de ¿qué? Del cuadro clínico o de la parte semiológica, ¿no? El 85% del diagnóstico lo tenemos nosotros a partir del interrogante que vayamos realizando en el paciente. Solamente un 15% va a ser para ir nosotros justificando el diagnóstico que estamos llegando a tener. Ejemplo, sí, quiero saber que estaba esplenectomizado, entonces vamos a ir a buscar este tipo de aspectos ¿en qué? En el frotis de sangre periférica. ¿Me dejo entender? ¿Ya? O estoy buscando restos de cromatina, voy a ir a buscar pues anillos de cabo.
O tal vez estamos pensando en un paludismo. Voy a ir a encontrar una inclusión citoplasmática como es el Plasmodium vivax. Pero va a depender muchísimo del diagnóstico clínico que tú realices. Porque si vos te quieres ir directamente a los exámenes complementarios, no nos ayudamos en nada. Perdón, señores, si se corta, nos volvemos a reconectar 5 o 10 minutitos más para no perjudicarles en la clase que tienen. ¿De acuerdo? No les voy a quitar más tiempo de lo que deben, por si acaso. Está bien. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Por eso es la práctica. Yo aquí les puedo hablar directamente con ustedes y aparte hablamos de la parte de experiencia que nos toca a nosotros pasar